Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento verdaderamente crucial. Hola, sí, un texto indispensable dado el año electoral en el que estamos este 2026. Exactamente. Vamos a analizar el Plan de Gobierno 2026-2031 del Partido del Buen Gobierno, el PBG. Así es. Pero antes de meternos de lleno, quiero hacer una pausa aquí. Un aviso de imparcialidad que para nosotros es obligatorio. Totalmente necesario aclararlo. Sí, quiero enfatizar que este análisis es estrictamente neutral. No estamos tomando partido. Ujú. No respaldamos las posturas, ni las ideologías, ni las propuestas de este partido político en particular. Claro, nuestra misión exclusiva es informar. Exacto. Desglosar las ideas contenidas en la fuente original para que quienes nos escuchan puedan entenderlas de manera completamente objetiva. Poner los datos sobre la mesa y nada más. Así es. Y bueno, hay un detalle visual que me llamó muchísimo la atención nada más abrir estos documentos. ¿Te refieres a la portada? Sí, al logotipo del partido. Es un sol rojo, pero dibujado casi como con trazos a mano alzada. Ajá, un sol sonriente. Exacto, un sol rojo sonriente sobre un fondo amarillo súper vibrante. Es curioso, ¿verdad? Mucho. A nivel de comunicación transmite una sensación de mucha cercanía. Es casi como un dibujo infantil que busca reconfortar. Sí, proyecta muchísimo optimismo. Pero ese optimismo visual, digamos, choca radicalmente con la misión que tenemos hoy. Porque el contenido del texto es otra historia. Totalmente. Nuestra misión hoy es analizar cuál es el diagnóstico, increíblemente crudo, que hace este partido sobre los problemas estructurales del Perú. Y por supuesto revisar cuáles son sus propuestas concretas para solucionarlos. Exacto. Y te digo, es un mapa de ruta inmenso. Lo fascinante aquí es que el documento no plantea simples ajustes de tuerca a la economía o a la administración pública. No, para nada. Propone reemplazar de raíz el modelo tradicional. El texto califica el sistema actual como netamente extractivista. Y usan esa palabra con mucha fuerza. Sí, y proponen sustituirlo por un nuevo pacto social. Un pacto que busca poner a la naturaleza y a las personas al mismo nivel de prioridad que el crecimiento macroeconómico. Que en términos de teoría política es un giro enorme. Rompe completamente con la idea de que el desarrollo ecológico y social es solo una consecuencia secundaria de tener la caja fiscal llena. Bien, vamos a desempacar esto, empezando por la base, el diagnóstico. El cómo ven al país hoy. Exacto. ¿Cómo describe el PBG la situación actual? El texto dibuja un Perú fragmentado, Y atemorizado. asfixiado por crisis superpuestas. Menciona cosas que conocemos bien, como la altísima informalidad laboral, Ujú. una corrupción que describen como endémica y un centralismo que simplemente asfixia a las regiones. Pero el tono cambia. Se vuelve mucho más urgente cuando tocan el tema de la seguridad ciudadana. Ahí el diagnóstico es verdaderamente alarmante. Señalan un debilitamiento sistemático de la capacidad del Estado para enfrentar al crimen. Apuntan a la legislación actual. Sí, culpan directamente a lo que el documento llama, y cito textualmente, leyes pro crimen. Claro. Dicen que son normas recientes que han maniatado a la policía y al sistema de justicia. Ese diagnóstico sobre la seguridad ciudadana es, digamos, el síntoma más visible en las calles. Sin duda. Pero el análisis del plan va hacia una raíz institucional mucho más profunda. ¿A qué te refieres exactamente? A que el partido ve al Perú no solo como una economía con problemas, sino como un Estado que sufre de algo que ellos llaman densidad estatal desigual. Densidad estatal desigual. Suena a término académico. Es un término sociológico muy preciso, de hecho. Significa que la presencia del Estado se va evaporando conforme te alejas de la capital. O de las grandes ciudades de la costa. Exacto. La justicia, la educación, la salud, sencillamente no llegan a todos por barreras geográficas y administrativas enormes. Claro, el Estado simplemente no está ahí. Y si conectamos esto con el panorama general, el plan identifica una tragedia operativa constante. La falta de capacidad técnica. La falta de meritocracia y la altísima rotación de personal en los gobiernos regionales y locales. Eso es clave. Mencionan que los funcionarios cambian cada pocos meses, Y cuando eso pasa, la curva de aprendizaje se reinicia desde cero, lo cual paraliza la inversión pública por completo. dejando hospitales a medio construir, colegios abandonados. Para el PBG, esto no es un simple error burocrático. Es el motor que perpetúa la desigualdad. Exactamente.
Entonces, frente a este diagnóstico de un Estado fragmentado e ineficiente, ¿qué proponen hacer? Empecemos por la seguridad. Ahí proponen una acción de choque. Sí, y me llamó mucho la atención. La primera medida urgente es la derogación inmediata de esas leyes pro-crimen. ¿Y le ponen un plazo muy agresivo? 30 días. Quieren derogar toda esa legislación en un lapso de 30 días. En tiempos legislativos, 30 días es básicamente un parpadeo. Por eso me pregunto si esto es una promesa realista o pura retórica de campaña para proyectar fuerza. El plazo de 30 días debe leerse como un mensaje político de urgencia. Una señal para una población que está muy atemorizada por la extorsión. Tal cual. Una táctica para proyectar autoridad el día 1. Pero en el terreno puramente operativo, el plan sí tiene mecanismos más estructurados a mediano plazo. Como las zonas seguras integradas, ¿verdad? Exacto. Plantean implementar estas zonas en focos críticos. Mencionan específicamente a La Libertad, Piura, Lima y el Callao. ¿Y cómo funciona una zona segura integrada, según el documento? No implica solamente mandar más patrulleros a la calle. Que suele ser la respuesta tradicional. Sí, aquí buscan asegurar la presencia permanente y sobre todo coordinada de policías, fiscales y jueces en el mismo barrio. Para que la cadena no se rompa. Para que el proceso desde la detención hasta la condena sea fluido y no se quiebre por burocracia. A nivel tecnológico también tienen propuestas fuertes. Hablan de crear una plataforma nacional de análisis criminal. La PAC. Exacto. Para unificar todas esas bases de datos dispersas que hoy no se comunican entre sí. Pero lo que más destaca son las metas numéricas concretas. Son sumamente ambiciosas. Prometen reducir las denuncias por extorsión en un 60% a nivel nacional. Una cifra altísima. Y lograr un 100% de control tecnológico sobre las comunicaciones en los penales. Son métricas duras. Eso le va a permitir a la ciudadanía evaluar muy fácilmente si la estrategia funcionó o si fue un fracaso. Definitivamente. Pero la seguridad ciudadana no se sostiene sin un sistema de justicia que sea accesible. Y el documento dedica bastantes páginas a ese problema en particular. El diagnóstico ahí es que la justicia actual es un laberinto burocrático, lento y diseñado casi para agotar al ciudadano. Y para solucionarlo van directo al tema económico de la justicia. Proponen eliminar las tasas judiciales. Y algo que llaman la defensa cautiva en los procesos de familia. Eso es fundamental para el acceso a la justicia. Expliquemos eso en términos sencillos para quienes nos escuchan. Hoy en día, si alguien necesita reclamar una pensión de alimentos en una DEMUNA... Las oficinas municipales de protección. Exacto. La ley actual obliga a esa persona a contratar y pagar de su bolsillo a un abogado privado solo para que firme los documentos. Lo cual es una barrera económica gigantesca para familias vulnerables. El PBG propone que esos trámites urgentes se puedan hacer de manera directa, eliminando ese requisito. La eliminación de la defensa cautiva ataca esa barrera de entrada frontalmente. Pero la reforma de justicia no se queda solo en los tribunales de las ciudades. No, hay un énfasis muy marcado en potenciar la justicia de paz y la justicia comunal. ¿Reconocen una realidad del país profundo? Claro, reconocen que en muchísimas comunidades campesinas y nativas, el juez de paz o la ronda campesina es el único rostro del Estado. A veces a kilómetros a la redonda. Literalmente. Por eso la propuesta incluye aprobar una ley marco de coordinación, Para estandarizar cómo interactúa la justicia ordinaria con la comunal. otorgándoles presupuesto y capacitación real. El objetivo de fondo es dejar de tratar a la justicia rural como si fuera un sistema de segunda categoría. Y convertirla en una primera línea de resolución de conflictos verdaderamente inclusiva. Exactamente. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque todo esto cuesta dinero. Todo este plan de choque en seguridad, expandir la justicia, desplegar el Estado en las regiones, es muchísimo presupuesto. Pasamos a las soluciones económicas entonces. Y veo que el documento no escatima en ambición macroeconómica. Prometen un crecimiento anual del Producto Bruto Interno de al menos un 5%. Una tasa de crecimiento muy acelerada. Además, prometen reducir la informalidad laboral al 50% o menos. Y bajar la pobreza monetaria por debajo del 20% para el año 2031. Pero siendo realistas y mirando la historia económica reciente del Perú, el gran motor fiscal siempre ha sido la exportación tradicional de minerales. El modelo extractivista que ellos mismos critican al inicio del plan. Exacto. ¿Cómo pretenden dar ese giro para acabar con el modelo extractivista sin desestabilizar la economía en el proceso?
Esa es, sin duda, la gran tensión estructural de toda su propuesta económica. ¿Cómo lo resuelven en el papel? El plan diagnostica que depender exclusivamente de exportar materia prima bruta ya tocó techo. Genera ingresos fiscales, claro. Sí, pero es incapaz de absorber a la inmensa masa laboral informal que existe hoy. Entonces, la solución no es cerrar las minas de un día para otro. No, la solución que plantean es forzar una diversificación productiva masiva. Mencionan sectores clave. Quieren inyectar capital fuertemente en la metalmecánica, la petroquímica, el turismo a gran escala y la economía digital. Pero ¿de dónde sale el dinero para financiar esa transición sin quebrar el presupuesto nacional? Introducen una herramienta financiera mayor, la creación de un fondo soberano de riqueza. ¿Cómo funcionaría este fondo exactamente? El mecanismo consiste en captar los excedentes de la recaudación de los recursos naturales. ¿Las rentas mineras, por ejemplo? Exacto. Y en lugar de usar esos ingresos extraordinarios para pagar planillas o gastos corrientes del Estado, ¿Qué es lo que suele pasar? lo que buscan es blindar esos recursos en un fondo autónomo. Un fondo diseñado exclusivamente para reinvertir en proyectos estratégicos a muy largo plazo. Proyectos de infraestructura y tecnología. Así es, para asegurar el desarrollo futuro. Y hablando de infraestructura a largo plazo, el plan detalla un proyecto que, sinceramente, parece sacado de otra época de la ingeniería monumental. ¿Te refieres a la red de trenes? Sí, no hablan de parchar carreteras o ampliar autopistas. Hablan de construir una red masiva de trenes de alcance nacional. Y nombran rutas muy específicas que cambiarían por completo la logística del país, Mencionan el ferrocarril Marcona-Andahuaylas. que conectaría el sur andino directamente con la costa. También hablan de las rutas Trujillo-Barranca y Chancay-Ica, aprovechando el nuevo puerto. Pero la obra que verdaderamente rompe el molde es la otra. La propuesta del tren hacia la Amazonía. Esa es una empresa titánica. Describen un trazado que iría desde Cerro de Pasco, cruzando la cordillera hacia Pucallpa. Y de ahí atravesar la selva hasta llegar a Cruzeiro do Sul en la frontera con Brasil. Basta imaginar la complejidad de construir una vía férrea a través de los Andes y luego por la selva amazónica para entender el nivel de ambición. Es un proyecto colosal que responde, nuevamente, a su diagnóstico del territorio desequilibrado. Porque la geografía del Perú siempre ha sido el gran cuello de botella. La cordillera parte el país. Un tren transcontinental no busca únicamente facilitar la exportación hacia los océanos. Busca cohesionar el mercado interno, me imagino. Totalmente. Un pequeño productor agrícola en la selva central hoy pierde gran parte de su rentabilidad pagando fletes de camiones. Camiones que tardan días en llegar a los mercados de la costa. El tren reduciría esos costos logísticos dramáticamente. Ahora, el desafío logístico y de ingeniería es inmenso, pero el desafío ambiental y social debe ser aún mayor, ¿no? Mucho mayor. Atravesar la Amazonía con trenes de carga levanta alertas inmediatas. Sobre deforestación, invasión de tierras. Y sobre todo los derechos de los pueblos indígenas que habitan esas zonas. El documento asegura que todo esto se hará respetando los más altos estándares ambientales. Pero la historia de la gran infraestructura en la región nos muestra que equilibrar el cemento con la ecología es extremadamente complejo. Y esa complejidad nos lleva directo al siguiente pilar, que es el estado de bienestar social. Y ahí el plan pone el foco central en la salud. El diagnóstico que hacen aquí es desolador. Describen el sistema de salud peruano como un archipiélago burocrático. Sí, donde el Ministerio de Salud es salud y las redes de las Fuerzas Armadas operan como islas completamente separadas. Obligando a los pacientes a saltar de un lado a otro dependiendo de su tipo de seguro. La solución del PBG es una reingeniería total. Proponen crear un sistema prestacional único. La promesa central ahí es espectacular, que el documento de identidad, el DNI, sea el único requisito necesario, Para atenderse en cualquier centro médico público del territorio nacional. eliminando por completo las barreras de afiliación o los trámites cruzados. Y establecen metas sanitarias muy precisas. Una de ellas es reducir la anemia infantil. Un problema gravísimo que hoy hipoteca el desarrollo cognitivo de miles de niños. Prometen llevar esa tasa a menos del 10% para el final de su mandato. Ahora, la unificación del sistema de salud requeriría desenredar décadas de legislación presupuestal. Porque las fuentes de financiamiento son distintas. Claro, salud se financia con aportes de los empleadores, mientras que el Ministerio de Salud sobrevive con impuestos generales. Fusionar la operatividad de esos fondos sin generar un colapso administrativo es una tarea verdaderamente monumental.
Y el plan asume que la viabilidad financiera de todo este bienestar depende de algo clave. De erradicar la fuga de capitales por la corrupción. Exacto. Y para eso estructuran una propuesta que llaman Estado Íntegro Perú 2031. ¿En qué consiste esa plataforma? Plantean que la totalidad de las compras y contrataciones públicas migren a un formato 100% digital y abierto por defecto. Es decir, transparencia total y trazabilidad. Proponen implementar inteligencia artificial para rastrear cada centavo de los fondos públicos, Desde que se apruebe el presupuesto en el Ministerio de Economía, hasta que se realiza la última transferencia bancaria al contratista que ejecuta la obra, cruzando datos en tiempo real con la Agencia Tributaria y la Contraloría. para detectar anomalías y detenerlas antes de que el dinero desaparezca. Un Estado digitalizado implacable contra la corrupción suena al antídoto perfecto. En el papel es impecable. Pero el plan no solo mira hacia adentro. Hay un componente internacional y ambiental que es muy fuerte. Sí, la política exterior también juega un rol en este nuevo pacto social, El documento subraya una estrategia de diplomacia verde. buscando posicionar al país como un líder en los foros globales frente a la crisis climática. Proponen acelerar drásticamente la transición hacia las energías renovables. Apostando fuertemente por la energía solar y el desarrollo del hidrógeno verde. Y toman una postura económicamente muy audaz, porque prometen la eliminación progresiva de todos los subsidios a los combustibles fósiles. Y buscan reemplazarlos con impuestos verdes para desincentivar la contaminación industrial. Esto plantea una pregunta importante. De hecho, expone la tensión más profunda que tiene todo el plan de gobierno. ¿Cómo equilibrar ambas cosas? Exacto. Por un lado, tienes un compromiso firme con la transición ecológica, la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles y la reducción de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, tienes las promesas macroeconómicas que exigen un crecimiento sostenido del 5% del PBI. Crecimiento indispensable para financiar los trenes transcontinentales y el sistema de salud unificado. Históricamente, crecer a esa escala en nuestra región ha dependido casi exclusivamente de la gran minería. Que es, por definición, una industria de altísimo impacto ambiental. El plan insiste en impulsar una minería con valor agregado y tecnología limpia. Pero la fricción constante entre la urgencia de generar crecimiento económico rápido y las restricciones de una agenda ecológica estricta va a ser el verdadero campo de batalla de este modelo. Va a ser un equilibrio muy delicado. Sin duda. Entonces, ¿qué significa todo esto? Repasando el panorama completo que nos deja este documento. Es un plan denso y muy estructurado. El Plan de Gobierno 2026-2031 del Partido del Buen Gobierno parte de un diagnóstico durísimo. Ven a un país estancado, Fracturado por la corrupción, paralizado por la ineficiencia de los gobiernos regionales y atrapado en un modelo de exportación de materias primas que, según ellos, ha llegado a su límite. y frente a esa parálisis, la propuesta es un Estado sumamente fuerte. Tecnológico y centralizador en lo que respecta a sus políticas de bienestar. Prometen recuperar el control de las calles derogando leyes en 30 días. Invertir de manera masiva en trenes para integrar la costa, la sierra y la selva. Forzar la diversificación de la economía mediante este nuevo fondo soberano. Y unificar por fin el caótico sistema de salud peruano. Es en esencia la propuesta de firmar un nuevo contrato social desde cero. Pero en el ámbito de las políticas públicas existe un principio ineludible que siempre debemos recordar. ¿Cuáles? El papel lo aguanta todo. Eso es muy cierto. Plasmar un documento con metas tan numéricas y precisas como crecer al 5%, reducir la extorsión al 60% o llevar la anemia a menos del 10%, Es una estrategia valiente. sí, porque le entrega a la ciudadanía una vara de medir inconfundible. Le están diciendo a la población exactamente cómo deben ser evaluados al final de su mandato. Sin embargo, el desafío colosal de este o de cualquier otro plan de esta magnitud va mucho más allá de ganar la campaña electoral. Radica 100% en la ejecución. El obstáculo no está en el qué se debe hacer, ni en el por qué es urgente hacerlo. El verdadero muro está en el cómo, En la capacidad administrativa real. en la capacidad técnica y política para implementar reformas estructurales tan profundas en un país con instituciones que son históricamente frágiles y muy resistentes al cambio. La gran interrogante que nos deja este análisis para reflexionar es si resulta verdaderamente viable rediseñar la matriz económica, la infraestructura logística y el pacto social de toda una nación en el estricto lapso de 5 años.
Es un desafío que parece casi insuperable en tan poco tiempo. Pero esa es la promesa que está sobre la mesa. Es una interrogante monumental que seguramente dominará el debate público en los próximos meses. Y que requerirá muchísima vigilancia ciudadana. Definitivamente. Muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta exploración a fondo de las fuentes originales. Ha sido un análisis muy revelador. Nuestro propósito es siempre poner sobre la mesa las ideas y los datos puros para que quienes nos escuchan cuenten con las herramientas necesarias para evaluar las propuestas que buscan moldear el futuro del país. La información es la mejor herramienta que tenemos. Así es. La invitación queda abierta a seguir investigando, a seguir haciendo preguntas difíciles y a analizar con rigor toda la información que nos llega. Hasta la próxima exploración a fondo.